Muy bien, día especial, ya lo ven ahí. Suena la campana. Dani, cámbieme la música. Tirere. Suena Revolution de los Beatles para los que están en YouTube. Ajá. No tengo la afinación We de want Lennon to McCartney, change the world. Claro, pero sí. recibámoslos con cortina, profesor. Como Por corresponde. supuesto. Clases con el profesor Gonzalo Peralta. El power de la historia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, señor Stock. Profesor, el ritual coletero. Muchas gracias. Su manzana. Ya, lo vamos a anotar. Gracias, Lo vamos a profesor. tener en cuenta. Téngalo bien en cuenta, profesor. Por supuesto. A la hora de las evaluaciones. ¿Cómo en las clases del colegio? Vamos a retomar una clase de la semana pasada. La semana pasada. Ya. A ver, La semana señor pasada. Stock, usted está ahí pajareando. ¿Qué vimos la clase pasada? Cortas el pelo. Usted me decía eso en el colegio, A profesor. mí también. Córtese el pelo. Sí, chascones, sí. Y qué traumado, por eso. Ah, Uno claro, pedía uno se perdón, desquita. por eso tenemos el Es pelo verdad. No se nos quita ese rencor. Usted dijo, esto no se conmemora, esto se celebra. Sí. Y estamos celebrando entonces, profesor, los 200 años de la abolición de la esclavitud en Chile. Efectivamente. Ah, y pasó demasiado, ¿no? Pasó piolita, sí, una lástima. Yo nadie creo que hizo una cuestión nada, ¿no? que se debiera haber mostrado más, sí, Sí. sin duda. Sí, 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 porque, no sé, pues, es algo que nos debiera enorgullecer y que la gente debiera conocer, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, aquí está. Bueno, hoy tenemos clase extendida, profesor, jornada escolar completa, muy dos bien. bloques para entender la importancia y por qué, como decía el profesor, tenemos que enorgullecernos como nación de estos 200 años que se cumplen de la abolición de la esclavitud en Chile. Hagamos un repaso de la clase pasada, profesor, hasta dónde quedamos y retomamos entonces. esta Perfecto, sí. La clase pasada llegamos hasta lo que se denominó la controversia de Valladolid, ¿no? Que fue una controversia teológica, política y económica, y también yo diría cultural, que ocurre en España el año 1550, debido a la explotación de los indígenas en el continente americano, ¿no? Surgen voces en que se critica ese estado de cosas, ya sea por una cuestión de humanidad, ¿no? O Ya. podríamos decir de caridad cristiana con la mentalidad de la época, y por otro lado, por una necesidad más práctica, que es que la mano de obra se estaba extinguiendo debido a estos abusos. Este caballero de Chasquilla era Bartolomé de las Casas. Es él ahí con ese Fray Bartolomé. corte tan sentador. Sí. Este era el bueno, digamos, el que decía en esta controversia que los Sí, indígenas tenían sí. alma. Además que, ojo, Bartolomé de las Casas se hace cura ¿Ya? ya adulto. Él viene a América, llega a la isla de Santo Domingo, Ya. la española, y se convierte él en encomendero, Ya. que era, digamos, una institución que consistía en que los españoles quedaban a cargo de un territorio y una población indígena, ¿no? Ya, perfecto. En una relación medieval de índole señorial. Perfecto. Y bueno, él queda escandalizado por los abusos a los que eran sometidos los indígenas y se hace cura, se mete en la orden de Santo Domingo, se hace dominico, ¿no? De los Ya. padres predicadores. Y desde ahí él comienza a criticar políticamente esta situación. Entonces, Ya. esas críticas llevan a la corona a realizar una controversia o una discusión, una especie de congreso teológico-político en España, en la ciudad de Valladolid, para resolver qué hacer con los indígenas y la situación de explotación a la que estaban sometidos. Perfecto. Entonces, resulta que la primera pregunta era, bueno, ¿estos indígenas qué son? ¿No? Era como, la sorpresa de los europeos ante el continente americano y sus habitantes fue mayúscula. Y no solo por la evidente de encontrarse con un territorio que no conocían, sino que también porque estos indígenas, oh sorpresa, Ya. no habían escuchado jamás la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No, claro. Lo que suponía que era universal, ¿no? Entonces decía, bueno, aquí hay un problema. Y bueno, ¿qué hacemos con ellos? ¿Son cristianos o no? ¿Son hijos de Dios o no? O sea, la pregunta, ¿tienen alma o no tienen alma? ¿No? Claro. Son personas, son seres humanos. ¿Ah? Claro. Y en ese sentido, si se les puede esclavizar o no. Y esta controversia toma esa pregunta para decidir qué hacer con ellos. Y por otro lado, hay otro fraile, Ginés de Sepúlveda, Ya. que está en la opinión contraria, ¿no? Que sí deben ser sometidos a esta explotación. ¿Cómo se llama ese? Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda. Él, ahí está. Hoy estaría en un partido político chileno. Y este decía, Claro. este quería Sí. esclavitud, quería
asumía entonces que no tenían alma los indígenas. Por lo O- tanto, o- estaban al o nivel que- de los africanos. Claro, o que estaban en una situación intermedia, media sospechosa, ¿Ya? en el fondo que no eran personas libres. Y yo creo que es interesante, digamos, fuera de broma, pensar en que estas controversias que tienen que ver con la situación de esclavitud, que ahora ya no existe, o por lo menos no existe legalmente hace mucho tiempo, y en el caso nuestro hace 200 años, ¿Ya? tiene que ver con cosas más generales, que es el sistema de trabajo. Y el sistema de trabajo tiene que ver cómo se ordena una sociedad. Entonces, en ese sentido es relevante para lo que ocurre en la actualidad, porque estos son los primeros antecedentes de cómo se ordena el sistema de trabajo en la sociedad americana. Las leyes laborales que se conocieron Exacto. después. Leyes laborales y leyes sociales. Ya, yo le hacía esta distinción que usted explicaba la semana pasada, en que se les crea esta problemática con los indígenas americanos, que no se les creó con los africanos, ¿no? Los No. africanos, derechamente, no tuvieron controversia acá. No. Los esclavos africanos circulaban por el mundo antiguo desde hacía siglos o milenios. Mira, ¿no? aquí está el malo de la película. Ahí está Don Ginés. El antagonista. Ahí está él. ¿no? Perfecto. Entonces, en ese sentido estaba asumida la esclavitud negra, no había mayor controversia en eso, y además, si es que eso dejara de ocurrir, la catástrofe económica que provocaría el que los negros africanos esclavizados ahora debiera pagárseles un salario, habría sido gigantesca. Entonces, eso está afuera de discusión. Ya. Bueno, la cosa es que esta controversia es re interesante porque, en cierto modo, es un adelanto de lo que podría ser una controversia o una discusión y luego una norma en lo que actualmente se conoce como los derechos humanos. ¿no? Entonces, ahí hay un primer Mira. antecedente. Y por otro lado, en la consideración de lo que también podría considerarse, verse desde la actualidad, de un cierto multiculturalismo, en Ya. cuanto a estar atento de cuál era la mentalidad y la forma de vida de los indígenas y por qué ellos no encajaban en las visiones preconcebidas que tenían los europeos sobre estas poblaciones. Entonces yo diría que igual a uno nos parece un poco ridículo, ¿no? Esta discusión de si un sujeto humano tiene alma o no. Pero si nos salimos un poco, que tiene que ver con la mentalidad de los contemporáneos, vemos que si hay un esfuerzo de la corona española por regular este estado de cosas, cuestión que otras naciones imperialistas de la época no consideraron. En esta controversia, entonces, ya, y aquí estamos llegando al final del repaso, ganó la mirada de don Bartolomé. Exacto, sí. ¿Y ahí qué finalmente. significó eso en concreto y qué significó también para Chile, ¿no? Esa mirada que se impone? Bueno, esto en 1550, o sea, ya la conquista de Chile lleva 10 años. Ya Ujú. estamos acá. Y tiene consecuencias súper importantes. Primero, la que tú estabas, digamos, esbozando, que tiene que ver con que, bueno, ya que los indígenas americanos no pueden ser esclavizados, ¿de dónde sacamos esclavos? Bienvenidos los negros africanos. Entonces, Ya. el resultado de esta controversia tiene como consecuencia la traída masiva de población negra africana al continente americano para ser utilizada como mano de obra esclava. Entonces, la numerosísima población negra que existe en América, en Estados Unidos, en Brasil, en Cuba, en tantos países del continente, proviene en buena medida de esta controversia. Por eso se concentra básicamente en Brasil y también en el Caribe, ¿no? Por las costas que están más cerca de Bueno, África. claro, tiene que ver con la cercanía de África. Es un circuito comercial. Ya. La esclavitud, además de su situación de abuso y explotación, es un comercio. De hecho, el ser esclavo es que no eres una persona que pueda disponer a voluntad de tu vida, sino que tienes un propietario que te compra y te vende. Eres Claro. una mercancía, igual que un animal, ¿no? Perfecto. Si compras una vaca, ¿no? Como la crónica de Juan Pablo Meneses, ¿no? Que se compró una vaca en Argentina para ver cómo funcionaba ese mercado. Bueno, tú te podías comprar una persona. Y aquí entonces en Chile usted contaba que en lo que hoy es el registro civil de aquí de Santiago se vendían esclavos, ¿no? Y en otros, claro. en otros Sí, sí, puertos sí, sí, del país. Sí, ¿no? como era un comercio internacional, los negros llegaban a los puertos. Primero por una vía muy larga que cruzaba el Atlántico, Panamá, luego el Pacífico hasta Lima y de ahí a Tremendo. Valparaíso. Mm. Entonces, debido a la distancia, los negros eran muy caros. Porque la distancia encarece, hay más intermediarios, el transporte, la mantención, es como cualquier otro un flete. producto, ¿no? Sí. Entonces, aquí tener un negro esclavo era un lujo. Y Ya. las personas que lo adquirían lo lucían. En consecuencia, los Lo negros lucían esclavos... como lujo así en las calles. Sí. Era muy común que trabajara en el servicio doméstico, por ejemplo, de porteros, de cocheros, ¿no? De mayordomos o a veces en cargos de mando medio como capataces, que Claro. a su vez mandaban a los indios esclavos o esclavizados, entre comillas. Entonces el negro se lucía.
Y comienza entonces también una segunda generación de afrodescendientes, ¿no? Los llamados que usted explicaba, los mulatos, por ejemplo, Ujú. que son mezclas también raciales que se van produciendo en el Sí, claro, sí, 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 sí. Bueno, la corona española tenía una mentalidad estamental, más bien el mundo de aquella época, el mundo europeo, en el cual las distintas razas estaban sujetos a legislaciones diferentes y no debían mezclarse, ¿no? Entonces, en ese sentido estaban los blancos por un lado, los indios por otro y los negros por otro. Y los cruces eran vistos con mucha desconfianza, sino con franco desprecio. Ya. Fuera mestizo, mezcla de indígena con blanco, entre comillas, mulato, ¿no? De blanco con negro, o sambo, de negro con indígena, Ya. y todas las graduaciones que pudiera haber entre medio, ¿no? Ahí cada una de estas tenía sus leyes En especiales, digamos, particular, ¿no? O blancos, trato especial. indígenas y negros. Sí, Claro. tenían legislaciones particulares. De hecho, Ya. existían unos artefactos que se llamaban cuadros de castas, donde aparecía un cuadro, una pintura, con una pareja y su hijo o hija, Ya. el marido, la señora y el niño o la niña, con las distintas combinaciones, ¿no? Como Ya. de la paleta de razas. Entonces estaban los blancos, estaban los negros, los indios, pero luego Ya. el mulato, ¿no? Con un negro y una blanca o al revés, y así. Ya. O sea, la justicia trataba a la elite de manera distinta a cómo trataba al resto. Sí, por Qué bueno supuesto. que ha cambiado esto en 200 años, profesor. Y ya Sí, no claro. es así. ¿Ah? No, claro, claro, claro. No, al menos no legalmente, se supone. Ya, entonces Chile era muy caro tener. ¿Cómo se fueron comportando? ¿Cómo fue la relación de estos esclavos, por ejemplo, con el mundo indígena? ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo veían, por ejemplo, los mapuches, ¿no? ¿Cómo veían también a estos conquistadores y precisamente a sus esclavos? Correcto. Bueno, el mundo indígena, en vista de esta resolución, ¿no? De la controversia de Valladolid, es sometido también a una suerte de esclavitud, pero en este caso encubierta. Porque como los indígenas sí tienen alma, bueno, deben ser evangelizados para ser salvados, ¿no? Y no irse al infierno, ser buenos cristianos. Bautizados, evangelizados en consecuencia, eran puestos al cuidado de un español. Ya, Y este español tenía que evangelizarlo. Y de vuelta los indígenas debían trabajar para él. Esa es una institución de origen medieval, que es la famosa encomienda. ya. Además, los indígenas se supone que eran súbditos de su majestad el rey de España. En consecuencia, le debían tributo. Y como Ah, los indígenas no tenían lucas, bueno, ¿cómo pagan el tributo? Trabajando para o los sea, españoles de la encomienda. le dieron una vuelta a la esclavitud, entonces. Exacto, que Ya. se llamó encomienda. Al encomendero se le encomendaba una población de indígenas en un territorio dado. Porque si te daban un territorio sin indígenas, no valía nada. Lo que importaba era la mano de obra, una Claro. y otra vez. Entonces se le daba a un español como premio a sus servicios a la corona la encomienda con los indígenas y él debía cuidarlos y evangelizarlos, alimentarlos, protegerlos. Y a su vez estos otros, los indígenas, le debían trabajo y debían ir con él, si eventualmente ocurría, Perfecto. a la guerra. Entonces, esa es la institución, digamos, solapada que se crea, que es una esclavitud encubierta. Exacto. Tenemos el cuadro ese que usted habla, profesor. Los cuadros de casta. Los cuadros de casta, mire. A ver. Impresionante. Ahí están. Ahí está. Eso es. Ahí Oiga, están. qué increíble. ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces Esto para aparecen que no quede duda, ¿no? los padres y los hijos de las cruzas, por así decirlo, de las diversas razas. Qué Y increíble. así ver a qué corresponde cada Como cual. si fueran animales, profesor. Sí, así es. Así es. Qué Una increíble. sociedad estamental definida racialmente. Y esto Y está cada puesto- cual debía tener su legislación, su ocupación y su vestimenta. No todos se podían vestir igual. Ah, mire, ¿ah? Claro, un negro no podía andar como blanco, era como si anduvieras medio tránfuga, como haciendo la pillería. Profesor, entonces se inventan una esclavitud, como usted dice, se legisla para, en fondo, darle un disfraz, ¿no? Exacto, a esta exacto. esclavitud. Además, el rey tenía que premiar a sus capitanes o a sus súbditos que habían, digamos, hecho estos servicios tan valiosos para la corona. Y como no tenía plata para Ya. pagarle, bueno, le entregaba indios. Y así, entre comillas, como se decía en la época, descargaba su conciencia. Perfecto. Entonces En Chile estos era un indios- acuerdo perfecto. Claro, queda listo Y la lo pagaban moral los indígenas, frente para a- lado y frente lado. a todos lados. Frente a Dios, frente al rey, frente al encomendero. Frente a todos los que estuvieran ahí usufructuando. O sea, estos indígenas podían ir a la misa, tenían que hacerlo. Sí, entonces, debían como parte hacerlo. de Sí, de sí. su Había obligación. curas doctrineros que recorrían las encomiendas haciendo misa. Ahora Ya. era muy común que los encomenderos descuidaran este tipo de labores y que los indios no recibieran formación cristiana, no fueran evangelizados y por supuesto las condiciones de trabajo eran deplorables. Ya. O sea, esto iban a las misas, en fin, ¿no? Sí, 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 sí.
Se Ya. consideraban súbditos del rey de España. Perfecto. Como tal, debían cumplir con todos esos ¿Y en Chile obligaciones. quiénes fueron estos indígenas en Chile cuando se instaló ya acá la colonia? Bueno, a ver, apenas se instalan los españoles acá empieza a operar este sistema de trabajo. Pero ahí ocurre una situación que ocurrió en todo el continente, que debido a la guerra, debido a este sistema de trabajo de explotación intensa, intensísima, y también debido a las enfermedades traídas por los españoles ante las cuales los indígenas no tenían ninguna protección o anticuerpos, porque eran enfermedades muy raras, ¿no? Ya. Muy novedosas. Nosotros ya sufrimos el COVID. Bueno, es como si llegaran estos con COVID, Mira, ¿no? y sin vacunas, sin nada. No, Se refiere a la por supuesto, viruela, no. a enfermedades venéreas que no existían acá, etcétera, ¿no? Exacto. Mm. De hecho, un simple resfrío incluso provocaba estragos. Claro. Entonces, el Valle Central se empieza a despoblar. Además, muchos indígenas escapan hacia el sur del Biobío, donde aún los mapuches seguían resistiendo. En consecuencia, la mano de obra desaparece, ¿no? Ya. Entonces, ahí la situación del sistema de trabajo español en Chile entra en una grave crisis. Perfecto. Y lo que hacen ellos, y en esa medida se entiende económicamente la intención de ocupar la Araucanía, de cruzar el Bío y iniciar la campaña de la Guerra de Arauco, es en buena medida porque ahí estaba la mayor cantidad de población indígena a la cual poder explotar. Ya. ¿Se comporta distinto el indígena chileno, digamos, no, entre comillas, pero, todavía no sé, pero se comporta distinto a otras latitudes? ¿Tienen más problemas acá, por ejemplo, para capturar, para captar, para realizar sí, este mira, tipo es de una pregunta encomiendas? interesante. Se estima que las regiones de América donde existían culturas indígenas con un desarrollo material más avanzado, como los aztecas o los incas, donde existía una estructura social más ordenada y centralizada, Ya. el sometimiento de las masas indígenas era más sencillo. Sin embargo, en el caso chileno y en otros casos que tienen que ver sobre todo con regiones fronterizas del imperio, como éramos nosotros, o el norte de México, o en regiones de la Amazonía, Ya. los indígenas eran mucho más, entre comillas, díscolos, ¿no? Ya. Y no se sujetaban a ningún poder central. Hubieran sido incas o quien fuera, y luego tampoco a los españoles. Perfecto. Entonces esas regiones siempre fueron muy complejas para la corona española y sin duda Chile fue una de ellas. Faltó mano de obra entonces acá en la zona central y usted dice que tuvieron que entonces los españoles, los conquistadores, adentrarse a buscar esa mano de obra, ¿no? Exacto. Se van hacia el sur, se Exacto. encuentran con los mapuches. Exacto. ¿Cómo les fue? Más o menos. Les fue más o menos nomás, claro. Bueno, la guerra de Arauco comienza, porque es interesante eso, o sea, a ver, la zona como más importante de la Araucanía, donde estaba la población mapuche que más resistió la invasión europea, está del Biobío al sur, ¿no? Ya. Como se despobla el Valle Central, penetran en la Araucanía a capturar cierto, ¿cómo le llaman? Piezas, ¿no? Así, esa era la ¿Piezas le denominación. llamaban Piezas. a los seres humanos A los que seres capturaban? humanos capturados como esclavos, piezas. Además, se consideraba que estos indígenas, como eran súbditos del rey de España y no se sometían a ese vasallaje, eran rebeldes, en consecuencia debían ser castigados. Entonces te fijas que hay toda una legislación Mire, que sostiene este tipo de violencia, Ya. por supuesto desde la mirada europea, y ante la cual los indígenas americanos, en particular los mapuches, no estaban ni ahí. Por eso le cortan las manos a Galvarino, por ejemplo, ¿no? Y Por supuesto. otras Por atrocidades supuesto, que por cometieron supuesto, contra porque mapuches. ahí tienes que no hay esclavitud Ya. legal. Pero los hechos ocurren de todas maneras, ya sea por la institución de la encomienda y del servicio personal para pagar estos impuestos al rey de España y todo lo demás Claro. que conversábamos, o ya sea por la guerra por ser considerados rebeldes. O sea, el que no quiere, aunque tenga alma, se le aplica un castigo brutal. Claro, Y lo de que que sirva de pasa es que, escarmiento, me imagino, para el resto. Claro, ¿no? lo que pasa es que los indígenas son considerados, en cierto modo, como unos niños, como hombres, por supuesto, con alma, pero como unos niños, porque no conocen la palabra de nuestro Señor y porque tienen Ya. esta vida primitiva desde el punto de vista material, etc. Entonces, deben ser los buenos cristianos los que los tomen, ¿no?, gentilmente de la mano Porque ellos no para saben. llevarlos ante la revelación de los misterios y de la verdad Y cristiana. todo esto con la anuencia, obviamente, de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Aunque hubo numerosos sacerdotes, como el caso de Bartolomé de las Casas y otros más, Ya. que fueron testigos de esta situación de abuso en el cual estas normas eran, manipuladas, ¿no? Ya. Para finalmente realizar una esclavitud de hecho, si Solapada. bien no de derecho. Ya.
Entonces hubo varios curas que sí levantaron su voz en defensa de los indígenas para modificar esa situación. Claro, pero el Vaticano o el rey No, claro, ni un problema. no Además tomaba que ningún... en esa época existía en España una institución que se llamaba el patronato, que quería decir de que el rey de España, el monarca español, era quien nombraba a los obispos en las diócesis que estaban bajo la corona. Y ahí el Papa no se metía. Ya, A perfecto. diferencia de ahora que el Papa, por supuesto, nombra a los obispos. Perfecto. Ahí lo hacía el rey. Este señor Santillana, ¿quién era? Ah, sí, sí. Bueno, El es que el hacía que, los el que nos libros, despluma el que hacía los libros. todos los marzos. El que viene el negocio de la... 50 lucas cada libro. 12 asignaturas. ¿Quién no ha pasado por eso? ¿Quién no ha Apoderado ¿Qué sufriendo apoderado en no ha marzo. pasado por Santillana? Claro, sí. Y otros. Y otros. Sí, et al. Sí. No, era un licenciado, ¿Ya? lo que ahora podría considerarse como un abogado, que llega con el gobernador García Hurtado de Mendoza, a mediados de la década de 1550, tras el primer alzamiento mapuche importante con Lautaro, que ¿Ya? es cuando muere Pedro de Valdivia, ¿no? Y se genera una crisis gigantesca, y envían a García desde Perú con refuerzos y hacerse cargo del mando del Reino de Chile. Ya. Y bueno, él se da cuenta de esto que estamos conversando, de que no solo es un abuso poco cristiano, ¿no?, el que se realiza en contra de los indígenas a través de la encomienda y del servicio personal, sino que además está provocando estragos en la mano de obra. Ya. Entonces él nombra a este licenciado Santillán para que cree una normativa que regule el trabajo indígena de manera de evitar estos abusos extremos y que la mano de obra no desaparezca. Ya. Y es interesante porque la norma nos muestra en cierto modo lo que está ocurriendo, porque si se norma algo quiere decir que ahí hay un problema, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué dice la tasa de Santillán? Se le decía tasa porque estos indígenas se supone que pagaban impuestos al monarca, y una tasa es un impuesto. Entonces, ¿cómo va a ser el pago de impuestos de los indígenas al rey de España? O sea, ¿cómo van a trabajar ellos? Así. Y esa es la tasa. Perfecto. ¿Y qué nos dice? Dice que, por ejemplo, queda prohibido el trabajo de menores de edad. Eso quiere decir que trabajaban niños. ¿No? Ya. Que queda Lo que prohibido sería, como usted dice, una primera ley o una proto-ley laboral. Eso, ¿no? Exacto, eso es súper interesante, pues la primera forma de regular la relación laboral entre encomenderos y encomendados, o desde una visión Ya. contemporánea entre patrones y empleados, ¿no? Ya. Lo que supone que en ciertas épocas se ha dicho que queda al libre arbitrio, ¿no?, de las relaciones laborales reguladas por el mercado. Bueno, no es tan así porque esas relaciones son asimétricas. Aquí hay un primer intento de aquello. Ya. ¿Qué dice? También queda prohibido el trabajo de mujeres. O sea, y vemos también que las mujeres eran enviadas a trabajar y a trabajos muy duros. Ya. Trabajar en el campo, sobre todo, en las encomiendas, que eran como el antepasado de la hacienda o del fundo, Ya. y también en las minas, que eso era, por lejos, el trabajo más duro de todos. Ya. Perfecto. Entonces se dice que los caciques que están a cargo de las poblaciones indígenas sometidas a los españoles no deben enviar más de 1 de cada 6 de los indígenas que están en esa comunidad al trabajo en las minas y 1 de cada 5 en los campos. Eso ya nos Ya. muestra que el trabajo de minas era más pesado porque mira. se enviaban menos a las minas que a los campos. Y morían ¿no? muchos ahí. Muchos, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, si uno ve que se regula un número o porcentaje de los indígenas de la comunidad, es que decir que el número o porcentaje Claro. de los que eran enviados era totalmente a discreción del encomendero. A la pasada me nombró Lautaro. Sí. Lautaro trabajó entonces en esta faena para conocer los españoles, según nos dicen en las clases claro. de historia, Sí, 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 sí. antes de convertirse en el O sea, líder rebelde. yo no tengo mapuche. antecedentes, o yo no he conocido antecedentes de qué es lo que hizo Lautaro específicamente, si fue un indio de encomienda, pero Lautaro era un indígena de la zona central, ¿no? Ya. Uno que lo ve como mapuche piensa que es del Biobío al sur, pero era un indígena era la sometido zona de la central. zona central, Ah, mira. ¿no? Ya. De acá, por así decirlo. Leftraru. Claro, en lengua él. mapuche. Y bueno, él en esa condición es una especie de paje o sirviente de Pedro de Valdivia. Porque otra cosa que se hacía es que los niños y las niñas Ya. eran regalados como animalitos, ¿no?, para ser utilizados, por ejemplo, en el servicio doméstico. Los chinitos y las chinitas. ¿Cuánto abuso de haber habido? Sí. Bueno, Lautaro Si estaba en vemos esa abuso condición. Ahora, imagínese abuso. No, hace terrible, 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 hace terrible. 500 años. Entonces, claro, Lautaro huye de una situación de servicio personal Ya. y cruza el Biobío
y los mapuches que están en pie de guerra lo miran con cierta desconfianza porque dicen, bueno, este compadre viene de donde están estos tipos. ¿Será un yanacona? ¿Será un indio amigo que le denominaban que eran los indígenas que luchaban del lado español? Ya. ¿Quién es este compadre? Así como un infiltrado. Ya. Y lo someten a ciertas pruebas a las cuales Lautaro mira. debe acreditar, digamos, su voluntad y también, por supuesto, sus habilidades militares. Y tras eso, él se convierte en un líder guerrero. Porque Lautaro les viene a decir también cuáles son las debilidades de este Exacto, de este él viene invasor. de adentro. Claro, Él viene lo de adentro. conocía, ¿no? Eso es, eso es. Y eso es. entonces la relación del pueblo mapuche con estos indígenas, digamos, no era de las mejores, no los miraban bien. Es muy complejo. O sea, por ejemplo, los famosos indios amigos son indios indígenas que colaboran militarmente con el invasor, que no es lo mismo que indios de encomienda, que se los denomina indios de paz, Ya. y los otros los indios de guerra, que son los mapuches que resisten. Entonces hay una serie de grupos. Y ellos colaboran en las empresas militares europeas o españolas y son imprescindibles porque conocen el terreno, conocen el lenguaje, son muy ágiles y son los más rápidos en lograr la captura de esclavos. Claro. Entonces, en ese sentido, son indispensables. Bueno, de los aztecas hacia el sur fueron cayendo los pueblos originarios, precisamente ayudados por otros pueblos que eran enemigos de estos otros, ¿no? Efectivamente, eso es. O sea, los españoles lo usaron como armas también a los indígenas que iban Y insisto, conquistando. como un arma imprescindible, si no es por ellos no la hacen. De ninguna manera. Mira. Porque la población española es muy, muy menor. Aunque se hable de la superioridad militar y todo eso, que es cierto, pero no basta. No Ahí puedes uno conquistar un explica- territorio con 120 tipos. O sea, la conquista de América se explica básicamente por la ayuda que recibieron los españoles precisamente de la gente que iban conquistando. Exactamente, aquellos que colaboran por un interés político, porque tienen un enemigo común, que es aquel otro que los españoles pretenden derrotar, o porque efectivamente son sometidos. ¿no? Claro. Mire qué interesante, profesora. Por ejemplo, los indios de encomienda ¿Ya? son utilizados derechamente como bestias de carga en las campañas militares. ¿no? Se Ya. arría con todos ellos y se les pone en las columnas militares a hacer todo el trabajo pesado. Exacto. No, y además como espionaje, pues imagínese un mapuche que sepa cómo es su tierra. Claro. Esa información es de información de inteligencia. Por supuesto, esos No sé, son los para- indios amigos. Para estos De hecho, españoles. quienes están al mando de los indios amigos suele ser un mestizo. Ya. Y el mestizo tiene la gracia que conoce ambos mundos y conoce ambas lenguas. Y a ese gallo le pagaban mejor, tenía mejor Exacto, casita. y de lado y lado. Lo usaban mejor también. lo Tanto desde trataban. los españoles como desde los indígenas. Mira qué interesante. Entonces No cambia nada por es tema. mucho más complejo el asunto. Sí. Aquí tenemos este dibujo, ¿no? Esta ilustración es sobre los indios de encomienda, ¿no? Cómo están trabajando Bueno, esos ahí. parecen ser lavaderos de oro, Sí, ¿no? como Da la lavadero. impresión. En las minas, Sí. como usted dice, se trabajó harto Sí. en este tipo de esclavitud disfrazada, ¿no? En la Araucanía se descubrió oro, por ejemplo, en la región de Villarrica, por eso Villarrica se llamó Villarrica. Mira. De ahí el nombre. En la Imperial, en la zona de Concepción. Y era un trabajo intensísimo, intensísimo. Claro, porque Villarrica no es el nombre original de No, de hecho no existía. O sea, es un lugar Claro. que es fundado por los españoles debido a los lavaderos de oro. No es otro el motivo. El objetivo fundamental del inicio de la conquista española es el encontrar metales preciosos. Esa es la base económica. Y para eso se requieren indígenas que lo trabajen, ya sea en la explotación de las minas o también para mantener la base económica que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Claro. Entonces, Entonces hacen toda la pega. era la casa del Pillán, se le conocía por el volcán que siempre estaba ahí en erupción. Exacto, ¿no? y era Activo la hasta el día de hoy. posesión más al sur que existía al interior de la Araucanía. Capillán. Ya, profesor, entonces, ¿cómo le fue yendo? Estábamos en este Caballero Santillán, entonces. Sí. ¿Cómo le fue en la historia, no? ¿Y cuáles Bueno, son los le primeros fue- grandes encuentros militares contra Claro, los mapuches? le fue más o menos nomás, porque esta tasa, apenas García se fue de la gobernación, fue abolida, ¿Ya? porque iba en contra de los intereses de los encomenderos y del ejército español en Chile. ¿no? Ya. Le ponía limitaciones tanto al sistema de trabajo como a la captura de los indígenas que iban a utilizar ese tipo de mano de obra. Incluso es tanto así que a los indios de guerra o indios rebelados se les empieza a transar. Por ejemplo, son trasladados de la Araucanía al Valle Central para realizar trabajo en esta región que había sido despoblada y los caciques son enviados al Perú. Existen antecedentes de mapuches remando en las galeras del Callao Como como un esclavos. destierro. Exacto. Sí. Entonces, una situación escandalosa. Y por supuesto, el nivel de mortandad era gigantesca y el trato era horroroso. Por ejemplo, se les cargaba de cadenas para que no huyeran.
se les marcaban las caras con hierros calientes, igual que animales. Si es que algún indígena era muy remiso o intentaba escapar, Ya. se le descoyuntaba un pie para dejarlo cojo y así evitar que huyera. Chuta. Ese era el trato. O sea, la misma práctica que usaron los estadounidenses contra sus propios esclavos, ¿no? Exacto, exacto. No, no Pero era- no aquí era diferente. con un truco legal, porque no eran esclavos, Porque no eran eran esclavos. encomendados. Profesor, los españoles fueron haciendo asentamientos como fuertes, ¿no? Hacia Ujú. el sur. Sí, sí. Y Valdivia muere entonces en uno de ellos, en un enfrentamiento En Tucapel, sí. Y la hazaña con que muere Valdivia, me imagino que va también teñida por este trato que Sí, por recibieron los supuesto, por indígenas. supuesto. No, mira, la violencia y la conquista es terrible, o sea, la cantidad de horrores, de mutilación, de crímenes, son una multitud. Pero por su lado, los mapuches no se quedaban atrás en lo que podríamos denominar actualmente como una suerte de guerra psicológica en cuanto a provocar el terror en los españoles. Entonces, una guerra muy sangrienta y muy brutal. Claro. Estos malones, ¿no? que se metían y también raptaban gente. No, ¿Lo claro. usaron ¿no? contra los españoles también? Y las prácticas, no sé, por ejemplo, bueno, es muy conocido que Pedro Valdivia prácticamente lo descuartizaron, ¿no? Se hacía, por ejemplo, con los huesos de los soldados españoles asesinados, sobre todo de las piernas y de los brazos, flautas. Ya. Y esas flautas eran tocadas por los mapuches Ah, en ¿cierto sus eso? en contra de los españoles. Ah, Entonces te mira. puedes imaginar el terror de escuchar el ruido de las flautas de los huesos de tus camaradas. Oye, mira, Ese tipo de prácticas militares. como las gaitas de los escoceses. Algo sí, así, algo así. Entonces la cuestión... Ah, y otra cuestión que es interesante tiene que ver de la relación de los mapuches con los negros esclavos. Disculpe, ahí Sí. está un malón, la Ah, representación ese es de un malón, Rugienda, y sí. raptaban mujeres españolas también. los Ah, por mapuches. supuesto, sí, Y sí, la sí, usaban sí. también como esclavas Sí, a todo servicio. sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Como esclavas sexuales, Sexuales como y- esposas. Ya. Sí. No, existe la figura de la blanca cautiva, ¿no? Que va a ser parte de la violencia de esta guerra y sobre todo después del gran alzamiento de 1598 en que cayeron muchos cautivos españoles y españolas. Ya. Y lo usual ahí era que la mujer española quedara como una especie de trofeo de guerra en Mira. manos de algún indígena principal, de un cacique, de un toqui, de un lonco, ¿no? Y También la es- convertía en Claro. esposa. Y también me imagino que no se puede arrancar, ¿no? También No, con- está cautiva. cautiva, digamos. Y bueno, los mapuches practicaban la poligamia. Y si tú tenías cierto prestigio, si tenías, digamos, bienes, dinero, poder, tenías varias esposas también, ¿no? Era parte de eso. Ya. Entonces ya pasaba a ser parte de esa suerte de ese harem. harem, ¿eh? Mira. Y las condiciones de vida eran terribles, porque primero estaban sometidas a esa esclavitud, a abuso sexual, por supuesto, de su nuevo amo, y al encono de las otras mujeres mapuches que la veían como una rival. Qué tremendo, Y ¿eh? peor aún, bueno, para los españoles eso era una afrenta terrible, porque muchas de estas mujeres además habían sido esposas de sujetos principales y ahora estaba siendo esclava sexual de un mapuche, entonces la humillación era gigantesca. Y los españoles trataron por muchos medios de rescatar a estas cautivas, ya sea mediante incursiones militares o mediante la tranza, ¿no? El trueque de prisioneras. Sin embargo, estas pobres mujeres, después de que habían sido sometidas a estos abusos y que habían además procreado hijos, hijas con los mapuches, eran vistas por la sociedad hispano-criolla con desprecio. Cuando volvían. Exacto, entonces no tenían dónde ir. Chuta, qué tremendo. Entonces, una situación horrorosa. Y fueron cientos. Sí, ¿eh? Sí. Ya, usted me estaba hablando de la relación entre el mapuche y el afrodescendiente. Ah, sí, sí. ¿Cómo, sí, sí, cómo sí. era esa relación? Bueno, los negros que llegan en la conquista son en su enorme mayoría esclavos, ¿no? Existen registros de que ya en la expedición de Pedro Valdivia venían algunos negros. Por ejemplo, en el libro de actas del Cabildo de Santiago se nombra, apenas fundado Santiago, a un pregonero, que es esta persona que da las noticias públicas, ¿no? Como no había periódico ni internet, había un pregonero, ¿no? Que decía tal o cual cosa, los bandos del Cabildo, lo que fuera. Era un negro. ¿No? Era un negro con una buena voz, ¿no? Así como, Ah, sí, ¿ah? claro, Y de hablan barítono. y hablan Sí. castellano ya. Sí, por supuesto, ¿no? Estaban, ¿cómo se le llamaba? Estaban los negros bozales, que se llamaba, que eran los que no sabían hablar y los que sí Qué bueno, hablaban. claro, porque uno escucha a los negros, tienen voz. No, 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 bueno, los blues tienen por voz lejos, supuesto, ¿no? claro. Aguardentosos, sí. Yeah. Yeah. Un howling wolf, así. Un Muddy Waters. Han Entonces, llegado las noticias esta noche. claro, eso es. Ya. Y claro, un Barry White, ¿no? Esa era más Hacía tarde. temblar así todo el primero. Esa noticia como a las 12 de la noche. Y bueno, hay un caso que es súper interesante de un negro libre.
que viene en la hueste de Pedro Valdivia que se llamó Juan Valiente y que fue un conquistador que llegó con caballo y armadura y luchó en las primeras etapas de la conquista. Y él se hizo encomendero en premio a sus servicios a la corona. Ah, se le entregaba libertad Se le entregó, a un él, negro. no, él ya era libre. Luego se descubrió que se había fugado, ¿no? La conquista era una aventura, ¿no? Sí, Estaba claro. lleno de tránsfugas, ¿no? Imagínate. Entonces, ahí hay un caso interesante. Pero lo que yo creo que es más importante es que los indígenas americanos, y en el caso nuestro, en Chile, vieron a los negros que venían con los conquistadores españoles con profundo desprecio. Ya. Los detestaban, porque era una raza servil que colaboraba con el invasor. Ya, no era una cosa racista, entonces era un problema de ideología. Claro, además que causaba mucha extrañeza. Por ejemplo, una cuestión que hacían los españoles en batalla, sobre todo al enfrentarse con indígenas que antes no los habían visto, Ya. era poner a su o sus negros delante de la columna que atacaba, desnudos, ¿Ya? para espantar a los indígenas que veían en este sujeto tan extraño una especie de monstruo, ¿no? En la película Aguirre, La ira de Dios, ¿no? Ya. Hay una escena donde hacen tal cosa, ¿no? Entonces, para los indígenas, los negros eran una cosa muy rara, por la función que cumplían, por la posición en que estaban, pero también por su aspecto. Interesante, ¿eh? Porque así como tampoco habían visto blancos, ¿no? Y llegar los españoles y cuentan la historia, ¿no? Cuando lleguen a México montados en estos caballos con armadura, etcétera. También es raro ver una persona Rarísimo, completamente rarísimo, negra, ¿no? rarísimo, un aspecto muy extraño. Y bueno, hay crónicas en que se cuenta que fueron capturados a veces algunos negros por Ya. parte de indígenas y que fueron asesinados. Y es cierto eso que los mapuches desollaron a un negro pensando que estaba sucio. Sí, hay un caso de uno que pretendieron desteñirlo ¿Ya? en la orilla del mar utilizando corontas de choclos, como si fuera una especie Oh. de... ¿no? Y por supuesto, Qué no tremendo, ocurrió ¿no? tal cosa. Entonces ahí había una... Mira, hay un caso que es famoso, que lo rescata Ercilla la Araucana, la muerte, el suplicio de Acaupolicán, ¿no? Como se sabe, Acaupolicán fue empalado vivo. Oh, qué tremendo. Esa era la guerra, era una cuestión, Brutal. era el horror. Bajo García Hurtado, este que puso a Santillán, más o menos es la que estaban. Estamos hablando de los albores de la conquista. Sí, 1555 por ahí, o sea, 15 años y estábamos en esa situación. Y Ercilla lo relata en la Araucana, él fue testigo, estaba ahí. Y dice que, bueno, levantan un cadalso para ejecutar a Caupolicán y ponen una pica aguzada para sentarlo ahí. Tremendo. Y bueno, y viene cargado de cadenas. Y había un negro que era verdugo. Ya. Y lo toma para empalarlo. Y Caupolicán, a pesar de estar cargado de cadenas, le manda una patada a este negro y lo lanza cadalso abajo y dice que él no va a dejar que lo toque un esclavo. Y él mismo se empala solo. Oh, qué tremendo. Ahí está. O sea, unas situaciones terribles. Ahí está, ahí está. Esta ahí es está. una ilustración del momento. Sí, sí. Qué brutalidad, pero además qué valentía, ¿no? Porque también Sí. cuenta la historia que cuando le cortan las manos a Galvarino tampoco da señales de... ¿No? Y es más, después se amarra unos palos y sigue peleando en la Exacto, batalla exacto, siguiente. exacto. O sea, Arcilla relata que cuando Caupolicán se empala a sí mismo, no se le mueve un músculo hasta que fallece. ¿No? Y eso muestra el profundo desprecio que tenían los mapuches hacia los negros, al menos al inicio de la conquista. Más adelante, en la colonia, cuando ya va a haber una mayor convivencia, esa situación va a cambiar y se van a dar cuenta que ambos están en una situación más o menos Sí. parecida. Pero al inicio es de total enemistad. Es un pueblo bravo el mapuche, ¿no? Sí, sí, O sea, para absolutamente. entender también lo que está ocurriendo en el Chile de hoy, ¿no? Porque estas clases son aparentemente de pasado, pero también para entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro. Sí, por profesor, como supuesto. siempre lo Sí, sí, decimos, sí, ¿no? sí, sí. Claro. ¿De dónde viene todo esto? Claro, exacto. Sí, 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 así es. Profesor, vamos cerrando este bloque, esta clase. Vamos a seguir, vamos a seguir. Porque tenemos horario, jornada escolar completa. Claro, después vamos a ver la PAES. Hagamos una pausa y en la Hagamos una segunda pausa. parte ya Vamos. vámonos con la República, Vamos, ¿no? vamos, Y cómo vamos. se fue entonces aboliendo la esclavitud Ajá. y la pelea política, me imagino que hubo en ese momento, porque tiene que haber habido personas que no estaban muy de acuerdo, como ocurre hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Pero, con ciertos avances de la sociedad. Sí. ¿Le parece, profesor? Vamos, vamos. Hacemos una pausa. Seguimos con clase del profesor Peralta, como te decíamos, ¿no?
para entender el presente y proyectar también nuestro futuro. No te vayas de la sintonía. Muy bien, que suene la campana. Tilín, 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 tilín. Se acabó el recreo. Se Sí. acabó el recreo. A sentarse. Asiento, jóvenes. Suena la música suya, profesor, porque comienza entonces, retomamos la clase. Vamos, vamos. Vamos a hablar. Tengo una duda, profesor. Dígame, Se dígame, me ocurrió en señor el recreo Stock. mientras jugaba la pichanga en Me el patio. imagino que ahí estuvo pensando En en el la patio de clase. honor. Sí. Llegamos todos transpirados después. Sudado con la cabeza Porque afuera. esa edad como a los 13, 14 años uno no se da cuenta que se empieza a convertir en hombrecito. Entonces no se da cuenta que empieza a oler. Claro, las y pichangas. malito. Éramos 45. 45 surtidores. Pobres profesores y profesores. Ah. Ya, profesor, tengo una duda. Se me quedó mientras estaba al arco. Dígame, Porque señor al más malo Stock, lo ponen dígame. al arco. Claro, siempre. y tiene tiempo para pensar. Si en Chile no existió la esclavitud, porque estaba este sistema de encomendero, etcétera, ¿cómo se puede abolir una esclavitud entonces tiempo después? Lo que pasa es que sí hubo esclavitud en Chile. Hubo finalmente. Hubo, por supuesto, esclavitud negra, pero también indígena legal en un momento de nuestra historia. Resulta que a fin del siglo XVI, en 1598, llega un nuevo gobernador, García Núñez de Loyola, Óñez de Loyola. Ya. Y este personaje, bueno, por una serie de circunstancias, se ve en una situación para el bando español muy terrible. En la víspera de la Navidad de 1598, en el 23 de diciembre, Mire, él va con una tropa a, digamos, disolver, ¿no? Unos problemas que hay, ¿no? En la zona de Angol, de unos indígenas que se han revelado justamente por esta explotación que ha llegado a niveles excesivos. Ya. Las tasas no se respetan, en fin. ahí está don García. Él es Óñez de no sé Óñez qué. de Loyola. Óñez Óñez de- de Loyola, pariente de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús de los jesuitas. Sí. Mira. Era un tipo de la nobleza española. Ya. Bueno, y él esa noche es atacado por un destacamento del cacique Pelantaro Ya. y son exterminados todos, incluido el gobernador. Este caballero lo exterminaron. Ahí muere. 23 de diciembre de 1598. En Curalaba, lo que la historiografía española o hispano-criolla va a llamar el desastre de Curalaba. Ya. Bueno, a este caballero se le corta la cabeza, queda como este de acá, ¿no? Como el notario de Ancalao, Exacto, como el notario. Y la hacen correr por todo el territorio mapuche llamando a la sublevación. Ya. Y esto genera el gran alzamiento mapuche 1598. Y durante 6 años, todas las ciudades fundadas al sur del Biobío, o sea, toda la Araucanía, Ya. va a ser destruida. Todas las ciudades van a ser sitiadas Ya. y destruidas y sus poblaciones, si es que no huyen, van a ser esclavizadas, ¿no? Y de ahí viene también este auge de las cautivas blancas y se va a crear la frontera del río Biobío. Desde ese momento en adelante, el reino de Chile va a estar del Biobío al norte y la Araucanía del Biobío al sur, que es lo que va a persistir hasta la pacificación de la Araucanía en 1880. Imagínese, O o sea, sea, esto va a durar 3 siglos. Nos Estamos hablando marca de como nación. 1600 más o menos en adelante. Ya. Exacto, exacto, exacto. 7 ciudades destruidas. Valdivia, Osorno, Imperial, Villarrica, Angol, etc. No quedó ni una. ¿Y quién es el gran cacique, quién comandó todo Pelantaro. esto? Pelantaro. Él. Por eso es tan conocido Exacto. la figura de Pelantaro. Es él. Bueno, resulta que en vista de este desastre mayúsculo para los hispano-criollos, Estos dibujos representan ese mira, ahí está el gran alzamiento. No, sí, fue tenían cañón y un todo, ¿eh? desastre Los para el españoles. imperio español, o sea, su frontera sur desaparece, ¿no? Ya. Los indígenas se rebelan y los expulsan de la zona más rica, que era el sur, donde estaban los lavaderos de oro y la mayor cantidad de población, que era lo que a ellos les interesaba. Y terminan con un valle central sin población y sin oro. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Y urgidísimas las autoridades en Santiago, con el gobernador muerto y un alzamiento, están a punto de destruir Concepción. Un gobernador es el representante prácticamente de la autoridad en el país, ¿no? Es en el este jefe de caso Estado. el virrey. El jefe de Estado. Ya, porque Chile era como una capitanía, Una capitanía general. Era un cuartel sí. de... Sí. La frontera sur Claro. era una frontera militar, ¿no? frontera militar, del continente. Y bueno, dicen, ¿qué hacemos con esto? Están desesperados, se va a perder todo. Ya. Y mandan cartas al rey de España solicitándole que en vista de esta crisis terrible, autorice la esclavitud legal de los indios rebelados.
con un ya. doble propósito. Ya. Primero, para castigarlos, porque se rebelaron contra el monarca, la mentalidad de ellos. Y segundo, más importante aún, para que vengan españoles a luchar en la frontera del Biobío, en Chile, a cazar esclavos. a cazar esclavos, porque ahora la guerra se va a convertir en un negocio. Porque Mira. tú ahora vas a poder capturar Entró el a los capital- indígenas de guerra y venderlos en el mercado internacional. Entró el capital. Po. Exacto, exacto, exacto. Eso es, eso es. Entonces, Mira. desde esa fecha hasta buena cantidad del siglo XVII, yo diría hasta 1655 por lo menos, que va a haber una nueva crisis, que para qué la vamos a nombrar porque ya son demasiadas, y tenemos que estar horas. El principal sostén económico de Chile es la compra y venta de personas. Y la guerra se convierte básicamente en un negocio que va a consistir en la captura de personas para ser vendidas. O sea, se vendieron mapuche en este Efectivamente. mercado y se vendían Sí, al sí, sí. exterior también. Había mapuches enviados a Lima, a Perú, ¿sí? ¿Sí? Se transaban. Además, esta cuestión nuevamente, las pillerías, ¿no? Esto Ya. era contra los indígenas rebelados, pero de pronto atacaban No, a los de ya, encomienda, por como supuesto. tú distinguías, ¿no? No, O incluso claro. a los mismos indios amigos, lo que provocó una crisis militar gigantesca por la codicia, porque se convierte Exacto. en un negocio. Claro, ¿cómo se determina si un indígena? Ocurre con todas las leyes, ¿no? O sea, Hasta se el supone día que de hoy. los debían capturar con las armas en la mano, pero bueno, haces rápidamente un pequeño montaje, ¿no? Claro. ¿Quién Y es el para ministro adentro de Fe? todos. No, a este lo capturamos peleando. Bueno, ¿y cómo saben que si no? Claro, Es como lo además que que pasa se- con Bukele, ¿no? Que agarra a 900 Claro, juicio es común como y pesca de arrastre, entran ¿no? todos. Sí. Y las familias, también mujeres y también niños y niñas. Como va a haber un cabro chico en la guerra, bueno, estaba con ellos, ¿no? Entonces Ah, ya, es ya. súper interesante pensar que el siglo XVII chileno, en buena medida, la época de la Quintrala, ¿no? La famosa Catalina de los Ríos, el principal giro económico chileno era la esclavitud. Porque se pierde los territorios al sur y bueno, se convierte en negocio, bajo el ejército de la frontera y los gobernadores. Profesor, son de la campana. Se acabó la clase, profesor. Pero ¿cómo tan rápido? Y se pasa bien en esta clase de historia, profe. Qué bueno, eso Así espero. debe haber sido en el colegio. Eso espero. No, yo tuve grandes profesores en el colegio de historia. Les tengo mucho cariño. No, yo tengo Me profesores hicieron muy amante de la queridos. historia, profesor. Sí, a mí que me gustaba también, sí, la historia, tuve profesores y profesoras que me estimularon harto, así que sí, saludo por ellas. Qué bueno, profesor. Bueno, vamos a tener que seguir entonces la próxima clase, porque no hemos llegado todavía a la colonia. Como tal, digamos, claro, ¿no? claro, A los albores de... y la república, ¿qué pasa con los Y la negros? república. Y cómo los negros esclavos luchan por la independencia de Chile, Claro, que eso o es sea, algo la que colonia, muy me poca refiero a la gente colonia, conoce. a la colonia del final, digamos. Correcto, cuando comienza correcto. Ajá, sí. También con esta idea independentista también que Sí, po. comienzan a surgir. Sí. Y también esta idea, y me gustaría saber a mí, profesor, ¿cuándo comienzan a darse los primeros gritos de liberación, de abolición? ¿no? Perfecto, Que me imagino van perfecto. emparentados también con los primeros gritos Sí, independentistas. sí, va muy de la mano, porque como tú pretendes instaurar una república bajo los ideales de la igualdad, la fraternidad y la libertad, y en Claro. un sistema esclavista, ¿no? Hay una Exacto. pequeña contradicción ahí. Y la igualdad ante los hombres. Bueno, los estadounidenses lo hicieron bien. De hecho, Washington tenía esclavos. Claro. Pero allá los Y estadounidenses... los franceses hicieron lo suyo en Haití, bueno, ahí tenemos una serie de maniobras, ¿no? Oye, profe, hay un meme que está muy divertido, porque hay ahora series británicas donde ponen a los afrodescendientes así como que estuvieran a la par con la realeza. Como haciendo obras shakespearianas, ¿no? Así Claro. como un rey Lear negro, una cosa así. Entonces Sí. ponen los afrodescendientes en las series británicas, los afrodescendientes en la realidad histórica y están obviamente esclavizados por los claro, británicos. sí, por ¿no? supuesto. Sí. Es que la historia, por eso hay que entender Sí. la historia, profesor, porque no nos pasen gato por liebre. Es Meme verdad. por liebre. Exacto, ¿no? Sí, en serio. Ajá. Profesor, seguimos viéndonos entonces en la próxima clase Muy bien, todos los señor martes. Stock. Recuerde, profesor ahí estamos. Peralta, que esté muy bien. Usted también. Gracias por la sintonía, como ves, y lo repetimos, conoce tu historia para que también entiendas el presente y proyectes el futuro. Hasta la próxima, siempre en stock disponible por Vía X.